Cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Usted está escuchando un programa especial, Bellas Palabras de Vida, dirigido por nuestro pastor Ramón Núñez. Prepárate para escuchar una palabra que bendecirá, transformará y edificará tu vida. Dios te bendiga. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios le bendiga. Que habla en este día su pastor Ramón Núñez, aquí para en este día está trayendo la palabra del Señor. Así que esperamos que esté bendecido en este día, que el Dios Todopoderoso que esté cubriendo ahí tu familia, te esté cubriendo a ti, esté cubriendo todo lo que tiene que ver contigo, que derrame bendiciones sobre ti, que sobreabunden en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, levanta tu mano y dale gracias, Señor, y ponte de acuerdo conmigo en el nombre de Jesús. Y en este día declara sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu familia, en todo lo que tú haces, en tu trabajo, donde quiera que te mueve, declara en este día que la bendición de Dios te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová tú morarás por largos días. Así que en el nombre de Jesús, en este día vamos a estar trayendo la palabra del Señor, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que recuerda que estamos en el 337 de la Main Street, aquí en Danbury, Connecticut. Estamos aquí para servirle. Esta es la iglesia Jesús es el Camino para la comunidad de Danbury, para Connecticut, el estado de Connecticut, para Estados Unidos y para las naciones del mundo. Amén. Así que en este momento prepárate, yo te invito en este momento a hacer una oración conmigo en el nombre de Jesús. Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos al cielo, nos ponemos en tus manos, sabiendo, Dios, que tú eres el que da la sabiduría. Danos, oh Dios, los conocimientos del cielo, los consejos, oh Dios, la palabra, el rema de tu palabra, las profundidades, oh Dios, que podamos transmitirla a aquellos que nos están escuchando de una manera clara y eficaz, oh Dios, y que esta palabra encuentre en un buen terreno, un corazón que el Señor dé frutos, oh Dios, al 1,000 por 1, en el nombre de Jesús. Señor, que la cosecha sea grande, te lo pedimos, Dios Padre, y recuerda lo que tú has dicho, que tu palabra no volverá a ti vacía hasta que haga lo que tiene que hacer en los corazones para los cuales tú la has enviado. Así que te pedimos en el nombre de Jesús que nuestros hermanos sean bendecidos en gran manera. Amén y amén. Quiero recordarte que ahora el programa Bellas Palabras de Vida, estamos aquí pues todos los días, o sea, de martes a sábado a las 4 de la tarde. Así que Dios te bendiga, te esperamos aquí siempre. Así que prepárate en este momento, vamos a buscar la palabra de Dios en este día. Amén. Pero vamos a ver en este día de qué vamos a estar hablando. El tema de este día que vamos a estar hablando es los dos tipos de incrédulos. Los dos tipos de incrédulos. Existen dos tipos de incrédulos. Amén. Lo que son los incrédulos prácticos y los intelectuales. Amén. Así que, ¿cuáles son los prácticos? Los que niegan a Jesús con sus hechos, aún ellos confesando el nombre de Jesús, pero lo niegan con sus hechos. Y los intelectuales son aquellos que niegan totalmente que Jesús existió o que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos en realidad no quieren creer en nada en el nombre de Jesús. Amén. Así que en este día nosotros vamos a estar leyendo la palabra de Dios, porque muchos son los que niegan el único camino hacia el cielo. Son muchos los que niegan al Redentor, al que vino a pagar por los pecados del mundo, a Jesucristo. La palabra de Dios dice claramente
que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, no a unos cuantos, sino al mundo, que dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios, para que tenga la vida eterna. Entonces, hay muchos que niegan a Jesús. Claramente, muchos lo niegan por la amistad con el mundo y otros lo niegan porque ellos se creen, que ellos se la saben todas, de una forma intelectual. No sé, muchas veces es que lo han aprendido y otras veces es que simplemente ellos no quieren creer. Entonces aquí hay un problema porque claramente la palabra de Dios dice, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El que se quiera salvar, tiene que creer. No hay manera de salvarse si no cree en Jesucristo. Amén. Entonces en este día vamos a ver la diferente forma que esta gente niegan a Jesús. Lo niegan de palabras. Amén, lo niegan de palabras, esos son los intelectuales, y los otros, los prácticos, lo niegan con sus hechos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo 10:32. Si usted se va conmigo a la Biblia, vamos a buscar en Mateo 10:32 y mire lo que dice aquí. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí está claro. Jesús está diciendo que el hombre tiene que confesarlo a él. Tiene que declararlo con su boca. Tiene que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Tiene que confesar que su sangre lo limpia de todo pecado. Tiene que confesar, amén, que Él es el único camino al cielo. Tiene que confesar que Jesús es Dios. Entonces la persona que lo niega de palabra, ¿qué está haciendo? Es un incrédulo. Es un incrédulo intelectual. Es un incrédulo de palabra. Él no quiere creer lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, Jesús dice claramente en 1 de Juan 2:22, el Espíritu Santo diciendo, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es ¿quién? Que Jesús es el Cristo. O sea, lo niegan de palabra. ¿Quién es el mentiroso? Aquel que niega que Jesucristo es el ungido, que Jesucristo es el Mesías. Amén. Que Jesucristo es el ungido. Este es el anticristo, el que niega ¿a quién? Al Padre y al Hijo. O sea que el anticristo va a venir, pero ya el anticristo se ha manifestado. Todo aquel que niega al Padre y al Hijo está bajo la influencia del espíritu del anticristo. Está bajo la influencia de Satanás. O sea, todavía tiene tiempo a correr y salvar su alma arrepintiéndose y confesando a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, Jesús dice claramente en 1 de Juan 2:23, diciendo por medio del Espíritu Santo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, hay muchos, como los judíos, que ellos dicen que creen en el Padre, pero ellos no creen en el Hijo. Y hay muchos que nosotros podemos mencionar de otras religiones, como los árabes, que ellos creen en el Padre, pero no creen en el Hijo. Ellos dicen que creen en Dios, pero que Dios no necesita tener hijo. Entonces el Espíritu Santo está aclarando por medio del apóstol Juan cuando dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también ¿a quién? Tiene también al Padre. O sea que
el que no recibe al Hijo no puede tener el Padre. Amén. Y eso es un dicho que está escrito aquí por el apóstol Juan. No es simplemente un dicho, es la palabra de Dios. Amén. Ahora, muchos que lo niegan de hechos a Jesús, hay muchos que están en la iglesia, y esos son lo que se les llama, el Señor les llama el trigo, el Señor les llama, le llama el trigo a los que creen en Jesús y con sus hechos siguen diciendo que creen en Jesús. Pero nosotros sabemos que al que dice solamente de boca que cree en Jesús, pero con sus hechos lo niega, entonces el Señor le llama ¿qué? Le llama cizaña. Entonces el Señor no quiere que tú seas cizaña. Dios quiere que tú seas trigo. Y para ser trigo, tú tienes que confesar a Jesús con tu boca, creerlo en tu corazón, pero dar testimonio con tus hechos de que tú eres trigo, de que tú no eres cizaña. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, vamos a ver lo que lo niegan con los hechos. Dice en Lucas 9:21, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. Entonces, el Señor está diciendo claramente que esto tiene que ser con hechos también. No es simplemente que yo vengo y digo, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. No, aquí está diciendo la palabra. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Usted se imagina uno que venga confesando a Jesús y no quiere negarse a sí mismo. Jesús está diciendo que para venir en pos de él, el que venga tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar su cruz. ¿Cuántas veces? Cada día. ¿Y qué dice? Y sígame. O sea, no es que toma la cruz y se queda ahí, no. El Señor dice, sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El Señor le está diciendo esto a sus discípulos. ¿Por qué? Iban a llegar momentos en su vida donde ellos iban a tener que morir por este evangelio. Y ellos así lo hicieron. Ellos murieron por este evangelio. Ellos murieron por Jesucristo. Ellos murieron por la verdad. Pero usted se imagina que ellos, después de haber caminado con Jesús, ahora, porque ellos iban a ser perseguidos, ellos se devuelven de caminar con el Señor, o porque quizá ellos oraron en algún momento determinado, quizá ellos oraron, le pidieron al Señor que los libraras de algo, los libraras de algún mal, y el Señor no lo libró, o lo librara de alguna enfermedad, como Pablo. ¿Cuántas veces Pablo le pidió al Señor, dice, que le quitara un aguijón que tenía en su carne? Y el Señor lo único que le dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hay cristianos ahora que se están apartando del Señor porque Dios no le ha respondido, no le ha sanado de alguna enfermedad, no le ha sanado de un dolor, o quizás no le ha devuelto su matrimonio como ellos esperaban,
o quizá no han conseguido un trabajo como ellos esperaban. No, así no es que el Señor actúa. Dios no tiene niños. El Señor quiere trabajar con gentes adultas. Amén. Entonces, el Señor dice claramente, se lo dijo a sus discípulos: tome su cruz cada día y sígame. Es lo que le está diciendo. Esta cruz simboliza peligro. Esta cruz simboliza muerte. Esta cruz simboliza hacerse enemiga del mundo. Como dice el apóstol Santiago, cuando dijo: os almas adúlteras, no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se declara amigo del mundo, se constituye amigo del mundo. O sea, se declara enemigo de Dios o se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿de quién nos estamos nosotros declarando amigos? ¿Con quién nos estamos identificando? ¿Nos estamos identificando con el mundo o con Dios? En este tiempo estamos viviendo tiempo muy peligroso. Ya la iglesia no se identifica si es iglesia de Dios o es del mundo. No se está identificando, no se está haciendo la diferencia. La iglesia quiere andar en el mundo, en la bebedera, quiere andar en el mundo en la borrachera, quiere andar en los deleites del mundo. Hombres bebiendo, hombres fumando, hombres en drogadicción, igualmente mujeres en la bebedera, en el vino. Iglesia completa donde la gente lo que está yendo es a divertirse. Muchos van a divertirse solamente con los bailes, con las cosas que se hacen, pero no porque van allí a ellos querer agradar a Dios. El que viene a Dios tiene que alabar a Dios, tiene que glorificar a Dios, pero también tiene que tener un corazón dispuesto para Dios. No puede adorar a Dios simplemente de boca, tiene que adorarlo con el corazón. No puede servirle a Dios simplemente de boca, tiene que servirle a Dios con el corazón, en integridad. Amén. Por eso muchos se están desintegrando. Muchos se están desintegrando. ¿Por qué se están desintegrando mucho? Porque viven unas cosas y enseñan otras. Y cuando usted vive una cosa y enseña otra, usted comienza a desintegrarse. Usted no puede vivir de apariencia. Tenemos que quitar la apariencia. No podemos vivir una vida de apariencia. Tenemos que vivir una vida, una vida con Dios sincera. No una vida de deshonestidad, sino una vida sinceramente con Dios. Pues Dios conoce nuestra salida y nuestra entrada. Dios conoce nuestro levantarnos y nosotros tenemos que seguir adelante a Dios, seguir adelante con Dios y no negar nosotros con nuestros hechos o con nuestra palabra al Dios Todopoderoso. Si tenemos que tomar la cruz, vamos a tomar la cruz. Hay que llevar esta palabra de Dios a los que no creen. Hay que llevar esta palabra de Dios. No podemos negarnos nosotros a nosotros llevar la cruz de Cristo. Entonces nosotros podemos negar al Señor con nuestros hechos. Si nosotros nos volvemos rebeldes, nos volvemos nosotros soberbios, si nosotros ignoramos lo que Dios nos ha mandado hacer, entonces nosotros estamos negando al Señor con nuestros hechos. El que invalida los mandamientos de Dios lo está negando a Él también con sus hechos. En el libro de Mateo nosotros encontramos que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos diciéndole: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que te pudiera ayudar, ¿ya no ha de honrar a su padre o a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Por vuestra tradición.
Entonces el Señor le dijo claramente: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces eso fue lo que el Señor le dijo en Mateo 15:7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el momento que nosotros comenzamos a cambiar la palabra de Dios y a querer aplicar nuestra propia sabiduría o nuestra propia palabra, nuestro propio conocimiento, con tal de nosotros obtener una ganancia, o que se manifiesten cuáles son nuestros deseos, lo que nosotros queremos lograr, nosotros lo que estamos haciendo es negando al Señor con nuestras palabras. El Señor se lo dijo a él claramente: con hechos lo estamos negando, porque este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de quién, está lejos de mí. Nosotros entendemos entonces que cuando se rechaza el Evangelio, se está rechazando a Jesucristo. Mateo 10:11 dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posar allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiereis, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Vemos nosotros entonces que los incrédulos rechazan la palabra de Dios. ¿Cómo la rechazan? Con sus hechos. Si no reciben al mensajero de Dios, si no reciben al que les trajo la palabra, las buenas nuevas de salvación, ellos están negando al Señor con sus hechos, están negando al Señor con su actitud. Y mira lo que dice así: habrá más misericordia para Sodoma y a Gomorra que para aquel lugar. Grandes cosas es rechazar a Jesucristo. Entonces los incrédulos prácticos tienen que entender que si no reciben a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ¿entiende? Y los incrédulos intelectuales, si no lo confiesan con su palabra, tienen que confesarlo, tienen que creerlo, tienen que decirlo. Tanto el práctico como el intelectual no tienen salvación en ellos. Necesitan confesar sus pecados, necesitan creer en Jesús, necesitan venir al único Salvador, al único nombre que se le ha dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, que es el nombre de Jesús. Entonces, los dos tipos de incrédulos son el práctico, aquel que aún estando en la iglesia todavía sigue negando al Señor con sus hechos, todavía sigue odiando, todavía sigue con rencor en su corazón, todavía sigue en la bebida, en la drogadicción, no le importa lo que enseñan los mandamientos de Dios. Ese es el incrédulo práctico. Con su boca confiesa al Señor, pero sus hechos dicen otra cosa. El intelectual ni es práctico, ni con la palabra lo confiesa. Entonces vemos aquí que el intelectual con su palabra niega de que exista Dios. Él no quiere aceptar que hay un Dios. Él solamente cree que el hombre vino del mono, que el hombre vino por medio de una explosión, que el hombre se desarrolló de una bacteria o se desarrolló de unas moléculas, pero no quiere aceptar el hombre para nada. Él no quiere aceptar de que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Y nosotros tenemos que entender que hay un Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Esto no se trata, hermano. Esto no se trata de
de nosotros creer simplemente que el hombre venga a creer simplemente también. Le voy a hablar ahora práctico. No se trata simplemente de creer tampoco de que Dios fue que creó los cielos y la tierra. Si el hombre cree que Dios creó los cielos y la tierra, como hay muchas religiones que ellos sí creen que Dios creó los cielos y la tierra, pero ellos no quieren creer en el Hijo. Y Jesús dijo claramente, el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Amén. Entonces esto no se trata simplemente ahora de creer de que hubo un Dios que creó los cielos y la tierra. No, por ahí se comienza. Pero el que cree que Dios creó los cielos y la tierra, también debe de creer de que ese Dios tenía un Hijo y que mandó a ese unigénito Hijo a morir en la cruz de Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo digo que hay muchos que empezaron bien. Hay muchos de los que hoy son incrédulos prácticos que empezaron bien. Ellos empezaron creyendo que Jesús era el único camino. Ellos empezaron creyendo que Jesús era la única salvación. Pero después continuaron mal. Ellos no creyeron de que ellos tenían que arrepentirse y apartarse de sus pecados. Por lo tanto, vuelvo a decir lo que el Señor dice en su palabra. El Señor le dice claramente, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano que me honran. Porque si usted le está diciendo algo a alguien, pero en su corazón usted no está creyendo lo que está diciendo, usted lo que está diciendo es en vano. Lo que está saliendo de usted no es genuino. Por lo tanto, Dios que conoce el corazón, Él no lo va a aceptar. Él no lo va a recibir. En el Antiguo Testamento, Josué se lo dijo a los israelitas. Él lo advirtió al pueblo de no apartarse de Dios. Josué 24:19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Lo que Él le quiso decir aquí fue, no podréis servir a Jehová en vuestras rebeliones. No podréis servir a Jehová en vuestros pecados. Porque Él es Dios, ¿qué? Dios celoso. Él es Dios santo. Él es Dios Kadosh. Él es un Dios santo. Y dice en el 24:20, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Y os consumirá después que os haya hecho bien. El 21 dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Le dijo Josué, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces el Espíritu Santo nos está diciendo en este tiempo, como les dijo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le dijo, el pecado de ellos eran los dioses ajenos, los dioses de los paganos. Le está diciendo, quitad pues ahora los dioses ajenos, quitad los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. El Señor nos está diciendo ahora también a nosotros, quitad de vosotros toda ira, todo enojo, toda maledicencia, quitad de vosotros todo el pecado, quitad de vosotros todo engaño. Eso el Señor nos está diciendo, quitad de nosotros, amén, de entre vosotros. Y nos dice, inclinad vuestros rostros a Jehová, el Dios de Israel.
entonces nosotros tenemos que decir como le dijo el pueblo de Israel a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Eso es lo que nosotros tenemos que decir, que vamos a oír a Jehová y le vamos a obedecer. La iglesia está en peligro en este tiempo, y no está hablando de la iglesia locales, estoy hablando de la iglesia en el mundo entero. ¿Por qué? Porque el mundo se está metiendo a las iglesias. Ya la gente no quiere servirle a Dios. Ya cada uno quiere quedarse en su casa, en el celular, chequeando el Instagram, chequeando a Facebook, chequeando la telenovela, la película, chequeando cuál es el show de esta noche. Ya el corazón de la gente se ha llenado del mundo. Pero nosotros tenemos que decir como el pueblo de Israel y decirle: al Señor serviremos, al Señor obedeceremos, al Señor nosotros vamos a oír. Nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios celoso, como se lo dijo Josué al pueblo de Israel. Josué se lo dijo porque Dios es un Dios que santo, y Él es un Dios que celoso. Josué se lo dijo claramente: si ustedes quieren seguir en su idolatría, en sus rebeliones, entonces el Señor dice que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dios no lo va a soportar, porque Dios es un Dios celoso. Asimismo, el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros en este día: Dios es un Dios celoso y no le vamos a poder servir a Dios en nuestros pecados. ¿Por qué? La persona que anda en pecado no tiene fuerza. El Espíritu Santo está triste en él, si es que está en él. El Espíritu Santo está contristado. Y dice el apóstol Pablo claramente a los que beben vino: no os embriaguéis con vinos en el cual disolución, sino sed lleno del Espíritu Santo. Amén. No entristezcáis el Espíritu Santo, sino sed lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos lo que nos dice a nosotros el apóstol Santiago cuando dice: oh almas adúlteras, Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Eso le dice a los que están en pecado. Aflígete, lamentate, llora por estar en pecado. Y dice que esa risa que tú tienes de pecado, que se convierta en lloro. Esa risa de maldad que está en ti por cometer el pecado, se convierta en lloro, se convierta en dolor. Y dice: y vuestro gozo en tristeza. Y dice Santiago 4:10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces el Señor nos está dando un consejo a nosotros. Él nos está diciendo, amén, que nos guardemos para el Señor, que de todo corazón nos apartemos del mal, y el Dios todo misericordioso, el Dios todopoderoso, entonces va a hacer que el diablo huya de nosotros. También Dios va a contestar nuestras oraciones, porque dice en Santiago 4:3: pedís y no recibí, porque pedís mal, para gastar en vuestro ¿qué? En vuestros deleites. Qué triste que alguien le esté pidiendo al Señor y Él se esté engañando él mismo.
Yo he visto a muchos pidiéndole a Dios: ay, Señor, si tú me bendices con un negocio, si me bendices me bendice, oh Dios, con un supermercado, me bendice, Señor, con una factoría, me bendice con lo que sea, con un restaurante. Yo voy a bendecir tu obra, yo voy a ayudar a los pobres, yo voy a ayudar a la iglesia, yo voy a bendecir a los misioneros. Y seguido el Señor lo bendice, se apartan de Él y se apartan para siempre, porque en su corazón nunca estuvo seguir al Señor de todo su corazón. Y por eso muchas veces Dios no les da a la persona para que no se pierdan. Cuando Dios le ama, muchas veces Dios no les da. ¿Por qué? Porque dice claramente el apóstol Santiago, cuando dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces se da cuenta, hay dos tipos de incrédulos. Está el incrédulo que lo niega al Señor con sus hechos, aún confesando el nombre de Jesús, lo niega con sus hechos. Y está el incrédulo que lo niega de palabra. Espero que no seamos ninguno de los dos, que seamos hombres que afirmamos nuestra creencia en el Señor con nuestras palabras y con nuestros hechos. Así que he terminado en este día, voy a hacer una oración y que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, espero que esta palabra dé vida en los corazones. Oro por los que están enfermos, oh Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que me use en este momento para enviar una palabra de salud a ese que está enfermo del estómago, a esos que están enfermos, oh Dios, de los huesos, a esos que están enfermos de la tiroides, a esos que están enfermos ahí, Señor, de la vista, a los que están enfermos del páncreas, del hígado, a los que están enfermos, Señor, del asma, a los que están enfermos de los bronquios, de los pulmones, a los que están enfermos con piedra en las vesículas, en los riñones. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le des la divina sanidad. Sánalo, Dios, para la honra y la gloria de tu santo nombre, y que escuchemos los testimonios de que el Dios vivo está sanando a los enfermos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, y te damos gracias. Bendice a tus hijos. Amén y amén. Usted acaba de escuchar el programa especial Bellas Palabras de Vida, dirigido por nuestro pastor Ramón Núñez. Esta es tu emisora. Jesús es el Camino Radio. Lo mejor aún está por venir. Bellas palabras de vida, bellas palabras de vida.